Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo webinar de CEP Ágora que organizamos desde el Centro de Estudios Biosanitarios. Hoy, como sabéis todos los asistentes, abordamos un tema de máxima relevancia, de máxima complejidad y también de máxima actualidad, que es el abordaje molecular del cáncer de páncreas. Vamos a contar con la presencia del doctor Mariano Barbacid, que es un referente en oncología molecular, es jefe del equipo de oncología experimental en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es profesor dentro del máster de oncología molecular. Hago énfasis, especialmente énfasis hoy en que el doctor Mariano Barbacid no es médico. Su formación de origen es ciencias químicas y la especialidad de bioquímica y biología molecular. En el año 1982, él logró un hito histórico que fue aislar el primer oncogen humano, el oncogen RAS, y esto permitió entender por primera vez que el cáncer tiene una base molecular, lo que verdaderamente hoy podemos decir que ha cambiado de manera sustancial la forma en la que se investiga y en la que se trata la enfermedad. Como todos sabemos, muy recientemente, tanto él como su equipo han sido noticia, creo que no exagero al decir que a nivel mundial, por la investigación que se publicó en PNAS y que hoy tendremos ocasión de conocer de primera mano. En esta publicación se muestra la regresión completa en un modelo experimental en animales de adenocarcinoma ductales de páncreas. Para ello se utiliza la estrategia de emplear 3 compuestos que bloquean 3 rutas distintas metabólicas, de la que una de ellas está activada por el oncogen RAS, lo que de alguna manera parece que cierra el círculo, al menos en un área del primer descubrimiento relevante del doctor Barbacid. Muy bien, a pesar de que el doctor Barbacid ha recalcado siempre que queda un largo recorrido para la eventual traslación a la cabecera del enfermo de estos resultados, queremos que esto pues quede patente, ¿no? Y entre otras cosas por ello, le hemos pedido también a Lara Cero que nos acompañe. Ella es presidente de ACAMPAN, la Asociación de Cáncer de Páncreas, que es la única asociación en España que se dedica exclusivamente a esta patología. Y le hemos pedido que al final del webinar intervenga, pues aportando la perspectiva del paciente, la labor de apoyo a los afectados en su incansable lucha de ACAMPAN por dar visibilidad y voz a los pacientes y a las familias. Lara pues preside ACAMPAN, como he dicho, y recientemente en la newsletter han hecho eco de este descubrimiento de forma ponderada y sin alentar falsas esperanzas, y es por ello, entre otras razones, por la que queríamos contar hoy con su presencia. Quiero utilizar los últimos segundos de mi intervención para agradecer el esfuerzo que ACAMPAN hace al habernos incluido entre los beneficiarios de sus fondos para becar de manera total a uno de nuestros alumnos en el máster en oncología molecular, con el compromiso de que haga su trabajo de fin de máster en cáncer de páncreas. Pues muy bienvenidos a los dos, Mariano y Lara, y por supuesto a todos los que asistís a este evento, que vamos a arrancar sin más dilación. Una cuestión logística, y es que las preguntas, como sabéis, se han recogido previamente porque hay muchas y las vamos a concentrar y las formularé yo al final, de manera que no interrumpiremos la exposición de Mariano. A continuación intervendrá Lara y a continuación formularemos las preguntas. Formularé yo las preguntas en nombre de todos a Mariano. Pues nada más, tienes la palabra, Mariano. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Quería hacer la doctora López Barahona ya ha hecho una aclaración muy importante, y es que no soy médico, por lo tanto no podemos tratar a nadie. Eso ya lo tratarán los oncólogos cuando la terapia, esperemos, esté disponible en ensayos clínicos. Pero también voy a hacer otra aclaración que quizá también les sorprenda. Nosotros no somos especialistas en cáncer de páncreas. Nuestra guía en el mundo científico nos la pauta el oncogen KRAS. Como muy bien ha dicho la doctora López Barahona, este fue el primer oncogen, su primo hermano HRAS, inmediatamente después KRAS, del primer oncogen, los primeros oncogenes humanos. Y además fuimos también los primeros en identificar, independientemente con el doctor Robert Weinberg, la mutación que activa este oncogen y es la que inicia el cáncer de páncreas. Porque de esto explica un poco el que vengamos más de CARRAS, por decirlo así, que de un determinado tipo de tumor.
Nosotros estamos interesados en todos los tipos de tumores donde esté activado KRAS. Como pueden ver aquí en esta diapositiva primera, KRAS está mutado en aproximadamente un cuarto de todos los tumores humanos, la familia RAS en un tercio y KRAS específicamente en un cuarto de todos los tumores humanos. Pero es que además se da la circunstancia de que KRAS está activado en lo que podríamos llamar los tres tumores más malignos, quizá con la inclusión del glioblastoma multiforme, pero afortunadamente su incidencia es muchísimo menor. Entonces aquí tenemos el cáncer de páncreas, con un más del 90% de los casos iniciados por KRAS, el carcinoma colorectal, aproximadamente la mitad de los casos causados por KRAS, porque en el caso del tumor colorectal, KRAS no es el iniciador que le separa de páncreas y de pulmón. Y por último, el de pulmón, que aproximadamente es la cuarta parte de los adenocarcinomas, es decir, KRAS no está mutado en los variantes escamosos, ni tampoco el de célula grande, ni el microcítico, es solamente en el caso del adenocarcinoma de pulmón. Pero dada la grandísima incidencia de este tipo de cáncer, el 25% representa muchos, no miles, sino millones de personas. Así que por eso nosotros trabajamos en KRAS y al darse la circunstancia que es el principal iniciador del adenocarcinoma ductal de páncreas, por eso hemos estado trabajando estos años en este tipo de tumor. Eh, no todo el mundo está familiarizado con los oncogenes KRAS, entonces me van a permitir que en unos breves momentos les cuente 60 años de historia. El oncogen KRAS primero aparece de forma fortuita en un sarcoma de una rata. RAS viene de rat sarcoma y K viene de Kirsten, porque fue el doctor Werner Kirsten el que aisló este virus. Y ese es el origen del oncogen KRAS en retrovirus. Ahora bien, como ya se ha mencionado hoy, KRAS se descubre por primera vez se descubre como el primer oncogen humano, eh, junto con HRAS, y esto es el inicio, digamos, de lo que hoy conocemos como la oncología molecular, cuando en el mes de noviembre de ese año demostramos que KRAS se convierte en un oncogen por una sola mutación puntual, que además convierte el aminoácido, el residuo glicina en posición 12 de esta proteína, una proteína pequeña de 189 residuos, convierte glicina en valina, que son prácticamente iguales, pero no tan iguales. Es decir, hay una grandísima diferencia que no parece obvia, y es que glicina no tiene cadena lateral y valina sí tiene dos grupos metilos. Algo tan simple como esto, ya casi a nivel atómico, que no molecular, es lo que inicia el cáncer de páncreas. Resulta quizá impresionante para los que no estéis acostumbrados a la oncología molecular, pero esto es lo que pasa. Durante este descubrimiento de la mutación puntual hizo que muchos investigadores dijeron que no era posible. ¿Cómo va a ser posible que una sola mutación de glicina-valina pueda causar el tremendo daño que causa un cáncer de páncreas o de pulmón, ¿no? Evidentemente esto es correcto, es decir, no es suficiente esta mutación, pero sí que es esencial. Es decir, si esta mutación no ocurre, no se inicia el tumor. En aquella época se pensó que esta mutación era un artefacto o era una consecuencia del pase continuo de líneas tumorales humanas en el laboratorio, hasta que en diciembre de ese año demostramos la presencia de oncogenes KRAS en biopsias, en tumores resectados de varios tipos de tumores y principalmente en aquella época vimos que estaba en cáncer de páncreas, aunque
Esto fue otro hito también, no en cáncer de páncreas, pero sí para cáncer de pulmón y sobre todo para demostrar que esta mutación era importante en cáncer, cuando demostramos que esta mutación estaba en un tumor, pero no en el tejido normal adyacente, que nos mandaron unos colaboradores del Instituto de Tumori en Milán. A lo que me estaba refiriendo es que la incidencia, la alta incidencia de los oncogenes KRAS en adenocarcinoma ductal de páncreas fue descubierta por mi buen amigo Manuel Perucho, que lo publicó en agosto de 1988. El otro hito que ha sido fundamental también en nuestro descubrimiento y en todo el trabajo que se ha venido haciendo desde entonces fue el establecimiento de modelos tumorales, animales genéticamente modificados, de tanto de tumores de pulmón como de tumores de páncreas, que fue los grupos de Dave Tubeson y Tyler Jacks. Se publicaron entre 2001 el de pulmón y 2003 el de páncreas. Esto ha permitido entender a un nivel de detalle realmente exquisito el mecanismo de cómo se forma el cáncer de páncreas a través de una serie de cambios benignos que se llaman PANINs, por Pancreatic Intraepithelial Neoplasia, y que llegó un momento en que había una paradoja, es decir, el KRAS no era druggable, es decir, no podía ser farmacológicamente inhibido, pero sabíamos todo sobre su biología molecular. Esta idea de que KRAS o los miembros de la familia RAS no eran atacables desde un punto de vista farmacológico, es decir, con inhibidores, hizo que durante 30 años pues prácticamente el campo no avanzara al menos en la parte farmacológica. Hasta que en el año noviembre del año 13, es decir, hace poco más de una década, Kevan Shokat, un químico de origen iraní trabajando en la Universidad de San Francisco, pues descubre una pequeña hendidura en la estructura de KRAS que hace que ahí puedan albergarse los primeros inhibidores, como veremos a continuación, y por eso esta expresión en rojo de que por fin las oncoproteínas KRAS ya son druggable, ya las podemos inhibir farmacológicamente. Esto hace que se inicie una carrera en el mundo de la industria farmacéutica y que conlleve a la aprobación por la FDA americana en el mes de junio del año 21 del primer inhibidor selectivo contra KRAS, que se llama sotorasib. Al año siguiente se aprobó adagrasib, una empresa eh, llamada Mirati, que ya ha sido comprada por el Big Pharma, y estos fueron los primeros inhibidores. Se pone la mutación, porque estos, como veremos ahora el porqué, estos inhibidores solo son selectivos para esta mutación. KRAS se convierte, ampliando un poco lo que les decía antes, KRAS se convierte en un oncogen cuando glicina, que es el único aminoácido sin cadena lateral, se reemplaza por cualquier aminoácido con cadena lateral. Por lo tanto, lo mismo que el primer oncogen humano tenía valina, en este caso estamos con el residuo de cisteína y ahora veremos por qué en un momento. Esta es un poco la historia. Aquí tenemos el primer inhibidor de KRAS, el compuesto número 12, que se identificó en el laboratorio de Kevan Shokat en noviembre del año 13. El siguiente paso ha sido, que ya lo he mencionado, la aprobación de sotorasib de la biotecnológica Amgen, ya una Big Pharma, que además es un inhibidor covalente, y ahora veremos por qué. Y voy a saltar los otros pasos intermedios para llegar a este otro inhibidor, que es el que ahora va a ser aprobado dentro de poco y que centra la investigación en la inhibición de los tumores de páncreas y en nuestra triple terapia.
Aquí está la imagen de la estructura terciaria de Carras y aquí tenemos la cisteína en amarillo y la hendidura que les decía antes, que es donde está colocado sotorasib, es tan pequeña que sotorasib no formaría una interacción estable si no fuera porque puede hacer un enlace covalente con cisteína a base de los puentes de sulfuro que caracterizan a este aminoácido. Entonces esto hace que la entrada o la fijación de sotorasib afecte a la parte que interacciona con las moléculas que transmiten la señal de Carras, que es lo que aparece en morado en pink, en rosa fuerte, y eso es lo que hace que sotorasib pueda ser un razonable inhibidor. Digo es razonable por lo que veremos ahora. Esta es la estructura de adagrasib, que es más o menos lo mismo, girando un poco la molécula, donde se ve cómo adagrasib interacciona con la misma región de Carras. Estos ya son los primeros resultados clínicos que se publican con sotorasib en pulmón. ¿Por qué en pulmón? Bien, porque la mutación de cisteína es la más frecuente en pulmón y es muy rara en otros tumores. ¿Por qué? Porque, y ahora aquí sí que habría que meternos en química estructural, es el tabaco, el agente carcinogénico del tabaco, lo que hace es que interacciona con una guanina del triplete que codifica por glicina y la muta y es lo que hace que entre, sobre todo, se forme o se incorpore sobre todo cisteína. Como veis, pasamos de una enfermedad terrible y con muchísimas connotaciones patológicas a que los orígenes es química pura, química pura. Pero bueno, volviendo a la parte clínica, aquí tenemos lo que llamamos un waterfall plot, donde cada columna es un paciente. Cuanto más va la columna hacia abajo, esto representa el retroceso, la regresión tumoral, y cuando va hacia arriba implica la progresión tumoral. Entonces, como veis, hay muy pocos pacientes que el tumor haya desaparecido, la gran mayoría tiene pues una regresión parcial o ¿cómo se dice? Una stable disease, es decir, enfermedad estable, pero no, la enfermedad no desaparece. De hecho, su eficacia está muy limitada porque a los pocos meses aparecen resistencias. El tumor se vuelve resistente y ahora veremos en un momento por qué. Este es un trabajo de Luis Pazares que publicó 2 años después, donde ven que desgraciadamente la supervivencia de los pacientes tratados, son pacientes ya de segunda línea, tratados con sotorasib es lo mismo, en la línea azul, con los tratados con quimio, con la vieja quimio. Entonces, esto hizo que en algunos países como España no se aprobara, a pesar de que la calidad de vida con sotorasib es mucho mejor, pero en España se tardó 3 años en aprobar sotorasib. Pero esto no quita para que sotorasib no incremente la supervivencia y, por tanto, su única razón de ser utilizado es, ya digo, que mejora la calidad de vida de los pacientes porque no es tan tóxico como la quimioterapia. La pregunta, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque se aparecen resistencias. ¿Y por qué aparecen resistencias? Puede haber dos posibilidades, hablando genéricamente. Una, que Carras no sea el solo inductor de la iniciación de los tumores, es decir, que una vez que inhibes Carras aparezca otro que sea el responsable de mantener al tumor vivo, por decirlo así, o que los propios inhibidores inducen la resistencia tumoral, les adelanto qué es lo que pasa. Salieron 2 trabajos, bueno, salieron muchos, pero estos son los más importantes, el de Andy Aguirre en inglés, Andy Aguirre en castellano, que apareció en el New England, donde se encontraron
muchas otras mutaciones en los tumores de páncreas. Pero hasta ahora, y ese es otro trabajo parecido, pero hasta ahora nadie ha demostrado que los tumores resistentes ya no tengan CARRAS. CARRAS sigue estando y es necesario para que el tumor siga existiendo. Y eso no se puede demostrar en humanos, pero sí se puede demostrar en modelos experimentales. ¿Ok? Entonces, aquí está el modelo experimental. Este trabajo lo publicamos nosotros también en el año 23 y lo que hicimos fue reproducir la situación en la clínica, es decir, cogimos a ratones con adenocarcinoma de pulmón iniciado por CARRAS y por el gen supresor P53, igual que los tumores humanos, y vimos, y que pueden ver aquí, que prácticamente el waterfall plot es muy parecido. Hay más regresiones completas, pero también porque los tumores son muy pequeños. Entonces, lo que hicimos es darle sotorasib. Al principio, si ven en la parte izquierda de la gráfica, todos los tumores regresan, bajan, algunos desaparecen, pero en pocas semanas, en 6 u 8 semanas, vuelven a crecer. Algunos tardan un poco más, pero todos vuelven a crecer. ¿Por qué? Porque se forman resistencias. ¿Y a qué se deben estas resistencias? Pues en este caso fue relativamente fácil de determinar porque evidentemente teníamos acceso a los tumores, etcétera, y pueden ver aquí cómo el oncogen CARRAS que mapea en la punta del cromosoma 6 está amplificado. En algunos casos ha amplificado una región muy pequeña, en otros casos se amplifica medio cromosoma, pero el resultado final es el mismo. Hay más genes, hay más copias del oncogen CARRAS que en el tumor original. Esto también se puede ver aquí representado como en los tumores control, es decir, los que no se han hecho resistentes todavía, pues más o menos hay la misma cantidad de oncogen que de gen normal, mientras que en los resistentes ya la cantidad de gen normal no varía, pero la cantidad de gen oncogénico sí que aumenta muchas veces. Al tener mucho más proteína, porque claro, la proteína, la cantidad de proteína es lineal con el número de copias del gen, pues hace que el inhibidor no sea capaz de inhibir toda esa proteína y el tumor se haga resistente. Pero el tumor el CARRAS sigue siendo el motor que lleva este oncogen. Y esto lo demostramos en este mismo trabajo, cuando, utilizando manipulación genética, eliminamos el oncogen CARRAS y como ven aquí, prácticamente el 85% de los tumores desaparecieron. O sea, no es que regresaran, es que desaparecieron. Y curiosamente, encontramos un tumor, esto como anécdota, que seguía creciendo. ¿Vale? Y es el que aparece en rojo a la izquierda. ¿Y qué será esto? ¿Qué será? Pues lo caracterizamos molecularmente y vimos que era también CARRAS. Hombre, ¿y cómo es que este tumor CARRAS no desaparece? Pues muy sencillo, porque este oncogen no fue el que introducimos genéticamente, sino un oncogen CARRAS que mediante una mutación espontánea en el alelo normal se convirtió en oncogen. Y por lo tanto no le pudimos eliminar porque no estaba floxeado, no podíamos hacer la recombinación genética. Como curiosidad. Entonces, esto lo hicimos en más tiempo y como ven aquí a los 6 meses ya prácticamente todos los ratones, todos los tumores, el 96% había desaparecido y el 4% restante, como pueden ver ya, no queda más que el 10% del tumor. Es decir, que si quitas CARRAS, curas el tumor, aunque haya amplificación, aunque haya amplificación, haya mucha más proteína. Pero claro, quitar el gen, esto no se puede hacer en el laboratorio, pero no en la clínica, con lo cual nos tenemos que quedar con el concepto de que la resistencia la causa amplificación del oncogen CARRAS y no una mutación diferente. Esto les ha costado bastante entenderlo a mis colegas, pero creo que ya lo van entendiendo. Bien, entonces vayamos ahora al cáncer de páncreas, que ya va siendo hora, que llevo hablando un buen rato y todavía no ha aparecido cáncer de páncreas. Aquí ven que hay muchos menos pacientes porque
la mutación de cisteína es muy rara en cáncer de páncreas. Pero como ven, el efecto es igual que en cáncer de pulmón. Es decir, eh, lo que se llama PFS, es decir, Progression Free Survival, son 4 meses y la media de supervivencia global son 7 meses. Exactamente igual que con la quimioterapia, ya sea FOLFIRINOX, ya sea gemcitabina, ya sea nab-paclitaxel. La media son 4 meses o menos. Y la media de overall survival pues son 7 meses o un poquito menos. Es decir, que no sotorasib, el oncogen no representa ninguna ventaja clínica. Esta tabla se la pongo para que vean lo que es la industria farmacéutica. Es decir, aquí prácticamente no hay, se puede decir que no hay ninguna empresa que no esté intentando hacer un inhibidor de KRAS G12C mejor. Y hasta ahora no lo han conseguido. Y fíjese la cantidad de millones de euros que se están perdiendo en este esfuerzo global. Esta es la segunda página, porque no cabía todo en una página, pero aquí sí que hay algo diferente, que es este inhibidor, el daraxonrasib o RMC6236, de una empresa inicialmente pequeña, Revolution Medicines, que genera este inhibidor que inhibe todas las mutaciones de RAS y además inhibe la forma activada de RAS. Esto hace que este inhibidor, y aquí lo ven, la estructura, tenga un efecto muy superior al de sotorasib o los otros inhibidores que han visto en esas 2 páginas de inhibidores que se están generando. En este caso, la supervivencia aumenta de 7 meses a 14 meses. Es decir, dobla la supervivencia. Esas son the good news. The bad news es que solo permite de media a los pacientes vivir un poquito más de un año, pero no representa una curación. Es decir, es un gran avance, pero es un avance parcial. También es otro hito, representa otro hito, porque es la primera vez que el cáncer de páncreas se puede tratar con algo que no es quimioterapia. Es decir, este inhibidor es un inhibidor selectivo contra KRAS y por consiguiente es mucho menos tóxico que la quimioterapia. Por lo tanto, debemos de considerarlo como un paso muy importante. Este inhibidor está ya en fase 3, se va a probar dentro de poco y imagínense el valor que se le ha dado ya hablando en pesetas, que diríamos los más antiguos del lugar, hablando en dólares, que Merck Sharp and Dohme ha comprado la empresa Revolution Medicine por 35.000 millones de dólares. No 35 millones, 35.000 millones de dólares. Así que supongo que tendrán grandes expectativas, no solo de este fármaco cuando se apruebe, sino de toda el pipeline que tiene esta compañía, que evidentemente han dado un paso adelante y han mejorado las perspectivas de los pacientes de cáncer de páncreas, aunque por el momento sean unas perspectivas limitadas. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí no el webinar, sino hasta aquí lo que han hecho otros. ¿Ok? Hasta ahí nosotros no hemos participado más que en el descubrimiento del año 82 que ya ha llovido. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es, conocemos que el cáncer de páncreas, el cáncer, el full-blown tumor, el que te mata, tiene unas 4 o 5 mutaciones. Entonces pensamos que inhibir solo una de ellas iba a generar resistencias. Eso creo que era algo que estaba cantado. Entonces lo que hemos hecho es inhibir al iniciador, porque creemos que sin él, como ya hemos demostrado en ratón, que sin KRAS no hay tumor, el tumor desaparece. Vamos a atacar KRAS, pero vamos a atacarle desde 3 ángulos distintos. Yo ahora
no sé, la gente joven está familiarizada con las estrategias militares de la época napoleónica, donde los ejércitos avanzaban hacia el otro ejército, primero con la infantería, iban de frente, después utilizaban la caballería por los lados y después utilizaban la artillería para diezmar a la retaguardia. Quiero decir que no se atacaba solo por un lado, sino por varios aspectos. Esta idea un poco napoleónica, pues la que hemos usado nosotros en el laboratorio. Entonces, lo que decidimos fue generar estos ratones en modelos tumorales y eliminar primero genéticamente y validar la aproximación teórica que teníamos y después con fármacos, o con inhibidores, que es lo que les voy a enseñar ahora. No, pon esto debajo. Pon esto debajo, mi teléfono. ¿Perdón? Parecía que había una conversación de fondo. Este es el trabajo que publicamos en el año 19, donde eliminamos 2 dianas, no 3, 2. EGFR, que está upstream de Carras, y RAF1, o SIRAF, que lo llamábamos entonces, que está downstream, es decir, debajo. Aquí lo que conseguimos fue que hubiera regresiones completas, que fue la primera vez que se consiguió esto en el laboratorio, pero, y ahí ven ustedes el pero esto solo pasó en tumores muy pequeños y además en solo un porcentaje. El resto de los tumores se convirtieron en resistentes, como ya les he venido diciendo antes. Entonces, ahora lo que hemos conseguido, eliminando 3 dianas, es eliminar todos los tumores, incluidos los que tienen más de 100 milímetros cúbicos. Para que se hagan una idea, el tamaño del páncreas normal del ratón son 70 o 80 milímetros cúbicos. Estos tumores proporcionalmente son muchísimo más grandes que los humanos, porque los pacientes no se permite que crezcan tanto. Y estos tumores, lo que vimos es que eran todos resistentes. O sea, aquí ya no había ninguna regresión. Entonces, evidentemente teníamos que buscar otra diana adicional, es decir, el ataque con la infantería y con la caballería no resultó suficiente. Entonces empezamos a buscar y hicimos todos los omics y toda la biología molecular moderna, no nos dio ninguna información relevante, y me por donde un Western blot, que esto tiene casi más años que yo, pues nos dio la clave. Aquí tenemos células tumorales sensibles y resistentes, y lo que vemos es que en las resistentes, donde ya ven que hemos eliminado el EGFR y el RAF1, es decir, que son resistentes, vimos que se fosforilaba un factor de transcripción llamado STAT3. Esto hicimos entonces un poco de genética molecular, utilizamos un shRNA que inhibe la expresión de este gen. Vemos que cuando no eliminábamos, es decir, seguía expresándose RAF1 y EGFR, no tenía efecto ninguno. Cuando no utilizábamos este inhibidor tampoco, aunque ya hubiéramos quitado RAF1 y EGFR, la célula seguía siendo resistente, pero cuando además de quitar RAF1 y EGFR quitábamos STAT3, inhibíamos la expresión de STAT3, no había proliferación celular. ¿Okay? Entonces llevamos estos estudios in vitro a in vivo y entonces utilizamos esta aproximación, generamos esta cepa compleja, como no podía ser de otra forma, donde tenemos la mutación de Carras y la mutación de P53, expresamos una recombinasa y luego expresamos los alelos condicionales de las 3 dianas que queríamos valorar, RAF1, EGFR y STAT3. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se generan tumores de páncreas expresando Carras y eliminando P53, se aíslan las células de este tumor, se expanden y ahora se inyectan de forma ortotópica, es decir, en el páncreas de ratones sanos. Se espera a que crezca el tumor y entonces
se somete a estos ratones a una dieta que tiene tamoxifeno. Tamoxifeno aquí no tiene nada que ver con el cáncer de mama, es simplemente la molécula que activa la recombinasa, y se eliminan RAF1, EGFR y STAT3, el gen, y por consiguiente la proteína correspondiente. Es decir, no se inhibe, se elimina. Y nos preguntamos qué pasaba. Lo que pasó pues fue realmente sorprendente, no lo creíamos. Al principio, los ratones no tratados a los 50 días están todos muertos por causa del desarrollo tumoral. En cambio, a los que eliminamos estos alelos, pues no, como ven, en 100 días no había fallecido ninguno. Lo que hicimos aquí es quitar la dieta de tamoxifeno, es decir, ya no teníamos, ya suponíamos que se habían eliminado estos alelos, y con esta dieta los ratones llegaron a vivir 300 días. Bueno, yo viví 300 días porque los sacrificamos a los 300 días. No es que se murieran a los 300 días. Aquí hay unos pocos ratones, 2 o 3, creo recordar, pero que mueren de causas distintas. Estos ratones con esta edad ya empiezan ya a tener problemas, y no es inusual encontrártelos muertos o encontrártelos ya en condiciones como llamamos humane endpoint. Es decir, cuando sacrificamos los ratones que estaban vivos y sanos, analizamos el páncreas y vimos que no había rastro ni del tumor ni del estroma que rodea a los tumores de páncreas. ¿Okay? Es decir, podríamos decir que estos ratones estaban completamente curados. Esto volvemos a lo mismo que les decía antes. Esto está muy bien, muy bonito, muy elegante, pero esto no es aplicable a pacientes. En pacientes no se les puede quitar un gen. Entonces, tenemos que pasar a fármacos, a inhibidores por lo menos. Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de comentar como conclusión. Y esto no puede ser aplicado en la clínica, se lo acabo de comentar. Entonces fuimos reemplazando a estos alelos condicionales por inhibidores. Entonces, en el caso de RAF1, decidimos ya meter al inhibidor de Carras. En primer lugar, porque ya era comercialmente disponible. Segundo, porque es mejor inhibir Carras que inhibir la molécula que está downstream. Y luego había una tercera razón, es que todavía no hay inhibidores contra RAF1, con lo cual la verdad es que nos dejó muy poquitas opciones. Con lo cual ya, en lugar de eliminar Carras, lo que hacemos es usar este inhibidor que ya les he hablado antes. En el caso de EGFR decidimos usar afatinib, que es un inhibidor de esta familia y que está aprobado para cáncer de pulmón, pero no de páncreas. Pero por lo menos está ya aprobado para la clínica. Y en el caso de STAT3, aquí vimos este trabajo publicado por un grupo de personas de origen chino que trabaja en la Universidad de Michigan, y no es un inhibidor, es un PROTAC, es decir, es un degradador, degrada la proteína. Bueno, lo cierto es que los combinamos y repetimos el experimento de antes, pero ya sin hacer ninguna manipulación genética. Ya simplemente activamos Carras, eliminamos P53 y generamos tumores ortotópicos, como les he explicado antes. En este caso, como los tumores se inyectan, depende del número de células, el tumor aparece más rápidamente, y vemos que aproximadamente a los 20-22 días todos los ratones que no han sido tratados, o sea, tratados con vehículo, han fallecido, desaparecen. Aquí ahora les voy a presentar un dato muy interesante que no sé si todo el mundo ha validado, ha apreciado. Cuando usamos el 6236 en monoterapia, es decir, él solo reproduce fielmente los resultados en pacientes. Es decir, pueden comprobar aquí cómo todos los ratones mueren, pero viven el doble. Es decir, aquí en lugar de ser 7 meses y 14 meses, son 22 días y 45 días en la escala ratonil, pero doblan la supervivencia, pero no impiden el fallecimiento de estos ratones. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando
este inhibidor de Carras le añadimos los otros dos inhibidores, el que inhibe EGFR y el que inhibe STAT3. 250 días en los cuales ya decidimos parar el experimento. Y como les he contado antes, cuando sacrificamos estos ratones y analizamos su páncreas, el páncreas había desaparecido, el tumor había desaparecido. No había ninguna, ni tumor ni estroma. Así que esto ya, el último experimento que hicimos fue con lo que llamamos Genetically Engineered Tumor Models, que ya es lo más parecido a seres humanos, incluso un poquito peor, porque aquí activamos las dos mutaciones cuando todavía el ratón está en estado embrionario. En humanos, las mutaciones que llevan al cáncer de páncreas se suelen activar ya en personas mayores, ¿no? A cada vez más jóvenes, pero evidentemente no en tumores pediátricos, y la mutación aparece en el tejido pancreático, pero en todo el tejido pancreático. Es decir, ya no se inyectan unas células, sino que la mutación se activa y se produce todo el proceso de generar un adenocarcinoma ductal de páncreas con todos los PANIs, los pancreatic interprecile, las neoplasias, todas las enfermedades benignas que se conocen en el cáncer humano. Entonces, bueno, dice aquí, dice esta terapia es bien tolerada. Evidentemente esto no nos hubiera servido de nada si los ratones a los 250 días estuvieran hechos un desastre. Los ratones no han demostrado ninguna toxicidad evidente, ni tienen toxicidad del intestino, que es la más obvia cuando hay toxicidad en ratones, y ninguna otra que hayamos podido detectar. Entonces, en estos tumores, lo que encontramos, volvemos a lo mismo, ahora ya en estos tumores cada vez más parecidos a humanos, vemos en azul cómo el tratamiento con el inhibidor, este que va a ser aprobado ahora en monoterapia, retrasa la progresión tumoral, pero no la inhibe. Sin embargo, con la triple terapia, unos más y otros menos, tenemos tumores que no han bajado del 40% de su volumen original, pero prácticamente ningún tumor ha subido de su tamaño original, incluido este tumor de 300 milímetros cúbicos, que es ni más ni menos 4 veces el tamaño de un páncreas. ¿Ok? Esto representado en waterfall plot, para como pueden comparar con lo de antes. Tenemos que a los 20 días los ratones tratados con el inhibidor de Carras en monoterapia tienen stable disease, es decir, están más o menos sobre los 100 milímetros cúbicos con lo que empezamos a tratar. Por supuesto, los con vehículos ya han fallecido, y los que tratamos con la triple terapia todos han disminuido. Parcialmente, solamente hay uno que ya ha desaparecido. Pero a los 80 días la situación en el caso del 62-36 en monoterapia ya prácticamente se han eliminado todos, quedaba uno que se sacrifica ya a Humane Endpoint, y en cambio los de la triple terapia, ya digo que la mayoría ya han desaparecido, y los que no han desaparecido se han reducido en un porcentaje muy alto. Entonces, estos son los resultados en ratón, y para terminar, resultados en humanos, con humanos. Esto es la conclusión de esta figura. Entonces, lo que hemos hecho es, nos dan, los cirujanos nos dan un trozo de tumor, por supuesto de un paciente, y lo que hacemos es lo inyectamos en ratones inmunocomprometidos, es decir, que no tienen sistema inmune, para que no lo rechacen, no rechacen el tumor humano, y el tumor humano empieza a crecer en el ratón. Y estos ratones los hemos empezado con, como pone en la diapositiva, con 6 modelos, es decir, 6 tumores humanos, que han sido crecidos en ratones, pero son tumores humanos. Y lo que hacemos es que lo inyectamos ahora a 3 ratones cada uno de ellos, y terminamos con 18 ratones en los cuales
se expande el tumor, crece el tumor, progresa el tumor. Y ahora, cuando llegan más o menos a 100 milímetros cúbicos, los tratamos con la triple terapia. Y aquí está son todos como ven, tienen 120, 100, 120, todos menos dos, todos desaparecen. Que en este caso no hemos podido aguantar más de 100 días porque estos son ratones sin sistema inmune y tienden a vivir menos que los ratones normales, ¿no? Pero 16 de 18 desaparecen. Y además, curiosamente, estos tumores humanos, lo que además de contener las mutaciones de KRAS y P53, que son las que usamos en los modelos de ratón, tienen mutaciones adicionales. Aquí ven que todos estos, bueno, tienen 4 de 6, tienen la mutación en aspartico, no es valina, y tienen mutaciones en P53. Pero es que además todos ellos tienen mutaciones en este otro gen supresor. Aquí están los 5 genes que participan principalmente en el desarrollo de un adenocarcinoma ductal de páncreas. También tienen mutaciones en este otro gen supresor, tienen, tienen mutaciones, entonces aquí tienen mutaciones también en SMAD4 y aunque no se vea bien en la diapositiva, 2 de ellos también tienen mutaciones en este receptor del TGF-beta. Es decir, hay al menos 2 tumores, 2 procedentes de pacientes que tienen las 5 mutaciones que se conocen en cáncer de páncreas y a pesar de eso responden a la triple terapia. Entendemos que estos tumores no son ni muchísimo menos iguales que los que están en humanos, en pacientes, pero bueno, creo que es un resultado que te anima a seguir avanzando. Entonces, ahora ya termino con esto, diciendo que la triple terapia, como decimos en inglés, is not ready for prime time, que es una expresión coloquial, porque es decir, el PROTAC todavía no tiene las propiedades ADME, es decir, las propiedades farmacológicas y farmacodinámicas y farmacocinéticas para poder ser usado en ensayos clínicos. Entonces, hemos empezado una pequeña empresita que lo que está haciendo es generar PROTACs derivados que tengan mejores propiedades farmacológicas. Y además tenemos que mejorar afatinib, porque afatinib solamente ha sido aprobado para cáncer de pulmón, no para páncreas, y evidentemente eh, 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 convendría mejorar también las propiedades farmacológicas y quizá la tolerabilidad de este inhibidor, quizás utilizando PROTACs contra el EGFR o utilizando, por ejemplo, los ADCs, que ahora están muy de moda, los antibody drug conjugates. Así que con esto termino presentándoles al grupo. Este es el grupo entero, los técnicos o las técnicos y la gente que trabaja en cáncer de pulmón. Y el resto, pues en azul está Carmen Guerra, mi colaboradora de hace más de un cuarto de siglo, Vicky Liaki, la investigadora postdoctoral que ha llevado la voz cantante en la parte experimental del trabajo, y el resto pues han contribuido de una forma u otra. También destacar a Mari Carmen González, que es nuestra técnico de cultivos, y el resto pues han contribuido de distinta forma a ello. Y la última, bueno, perdón, menos mal, ese ya se me había pasado. Agradecer a nuestros colaboradores, sobre todo al doctor Francisco Sánchez Bueno, un cirujano de cáncer, bueno, del sistema gastrointestinal, pero con especial experiencia en cáncer de páncreas y que ha sido el único que nos ha enviado de forma constante tumores de estos muestras, perdón, de estos tumores, con lo cual hemos podido hacer una colección de organoides, pues creo que tienen mucho valor para futuras investigaciones y la verdad que es una pena que ahora le hayan obligado
a jubilarse porque ha cumplido 70 años y si bien podía operar pacientes el día 30 de septiembre, el día 2 de octubre ya no podía. Así que, bueno, cosas de la burocracia y desde aquí nuestro agradecimiento a él sobre todo y evidentemente a nuestros otros colaboradores. Y aquí ya sí que termino con las organizaciones que nos han financiado y sobre todo a Cris contra el Cáncer, que nos lleva financiando los últimos 6 años, sin cuya ayuda no hubiera sido posible hacer este trabajo. Así que muchas gracias y ahora ya encantado de participar en el coloquio. Muchas gracias, Mariano. Vamos a dar paso antes de formular las preguntas que hemos recogido eh, a Lara, a Cero, para que, bueno, pues pueda, como he mencionado al principio, dar esta visión desde el lado del paciente, ¿no? Que es a quien ella representa como presidente de ACAMPAN, de la Asociación de Cáncer de Páncreas. Lara, no sé si nos escuchas. Sí, muchas Gracias. gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena a Mariano y a todo el equipo del CENIO, porque es muy importante este avance, ¿no? Para los pacientes, pues cada progreso científico se vive como esperanza, ¿no? Porque representa como esa parte de posibilidad real de futuro. Así que os quiero agradecer que hoy nos hayáis dado este espacio para poder preguntaros desde el punto de vista de los pacientes, porque al final pues la ciencia es el motor y lo que lleva a que la ciencia y el paciente puedan ir de la mano para encontrar soluciones reales, ¿no? Entonces, Mariano, una de las primeras preguntas que nos planteaba, ¿no? Es que, bueno, los resultados en los modelos de animales son muy prometedores. Desde el punto de vista científico, ¿cuál consideras que es el principal reto para trasladar esta combinación terapéutica a pacientes? Bueno, antes de nada quiero pedir disculpas porque yo he puesto solamente las instituciones que nos han financiado lo que hablaba yo hoy, que era la triple terapia, pero Acampan también ha financiado proyectos de Carmen Guerra, de mi colaboradora, que, bueno, no dejan de ser complementarios y tan importantes también. Así que pido disculpas por no haber incluido a Acampan en los agradecimientos. El principal reto es el tamaño. O sea, yo estoy convencido que las mutaciones son las mismas. Las lesiones son, desde el punto de vista de patología, son las mismas. El efecto son los mismos. ¿Qué diferencia hay? Pues que en un cáncer de páncreas que mata al ratón tiene 0,3 centímetros cúbicos, como mucho, y un cáncer humano pues tendrá, no sé, no lo he medido, pero vamos, imagino que por lo menos 30, si no más, centímetros cúbicos. Estamos hablando de una diferencia en tamaño de 2 órdenes de magnitud. Entonces, aquí hay que pensar primero que el fármaco tiene mucho más trabajo, por decirlo así, y sobre todo que cuando una cosa es 100 veces más grande, tenemos que asumir, tenemos que prever que también haya mucha más heterogeneidad. Es decir, los cánceres no son una célula multiplicada por 1 millón de veces. Cánceres son células que van ido avanzando de forma más o menos independiente y que al final no son todas iguales ni muchísimo menos. Entonces, la diversidad que pueda haber en una estructura de 0,3 centímetros cúbicos y la diversidad que pueda haber en una estructura de 30 centímetros cúbicos, y no más, tiene que ser enormemente distinta. Por lo tanto, yo no puedo predecir que esto vaya a funcionar en pacientes. Yo lo que espero es que funcione parcialmente en pacientes, es decir, que no sea blanco y negro, que no sea tan blanco y tan negro como habéis visto en ratones, sino que sea una cosa intermedia. Lo cual, oye, si conseguimos que la media del paciente de cáncer pues pueda vivir de media pues 50 meses, 4 años, 5 años, pues creo que ya
habrá sido suficientemente éxito y sobre todo que mientras se llega hasta allí se va a seguir avanzando en otros aspectos de este tipo de terapia. Es decir, esta triple terapia no es un único en el universo, no es el sol, ¿no? Es decir, habrá otras terapias parecidas que se ataquen por 3 flancos o por 4 flancos o por mejores flancos, ¿no? Entonces hay que esperar y que seguir investigando. Claro, ahí en ese sentido, ¿cuáles serían las etapas imprescindibles antes de poder iniciar ensayos clínicos en humanos? O sea, ¿qué factores podrían acelerar o ralentizar ese proceso, ¿no? Bueno, evidentemente ahora necesitamos 10 millones de financiación, ¿no? Se han pedido 3,5, ya se han conseguido, pero evidentemente sin financiación no se pueden contratar químicos. Yo en el CENIO monté un departamento, un programa de terapias experimentales con 20 y tantos químicos, porque también construimos una parte del CENIO con campanas, con vitrinas para hacer química médica y en condiciones normales ahora deberíamos de estar usando estos químicos y estas campanas, pero la vida da muchas vueltas y ese programa ha desaparecido y lleva sin funcionar un tiempo, ¿no? Entonces, es por lo que tenemos que ahora contratar externamente químicos, porque desde luego ahora en este momento hay 2 o 3 químicos trabajando y con eso no es suficiente, es decir, se necesita dinero porque Claro, y la yo entiendo cantidad de que la químicos. parte económica siempre es importante, ¿no? Y que por supuesto vivimos ante un tipo de tumor que ha sido olvidado mucho por parte de la financiación tanto pública como privada. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero me refería a que otros tipos de factores más allá del económico, ¿no? Porque creo que a lo mejor no tiene que ser una cuestión meramente económica, sino que pueden haber otros muchos factores dentro de esta evolución, de esta investigación que puede hacer que este proceso se dilate o se acelere, ¿no? Sí, vamos, yo quiero quitar el foco de lo económico, es decir, esto no es económico, es químico. Es decir, aquí tiene que haber 15 o 20 químicos, 20 mejor que 15, haciendo moléculas, haciendo derivados, haciendo compuestos que tengan mejores propiedades farmacológicas. Es decir, que no es el dinero. Es decir, si a mí ahora alguien me mete, bueno, no en mi cuenta particular, sino en una cuenta, mete 10 millones de euros, no sirve para nada. Lo que estamos hablando es de contratar químicos. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista experimental, es decir, de generar nuevas y mejores moléculas, no de dinero, como si fuera, oye, si ahora invierto en cáncer por ejemplo, el ministerio hace un programa de cáncer de páncreas, invierte 50 millones de euros. Vale, sería maravilloso, maravilloso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de número de químicos, estamos hablando de número de nuevos derivados por ejemplo, del Protac de STAT3, de derivados de afatinib, quizás incluso de derivados del daraxonrasib, que necesitamos químicos. Ahora ya es mano de obra en el buen sentido de la palabra, es decir, mano de obra súper especializada, pero la química médica es lo que hace avanzar las moléculas, es decir, el daraxonrasib no ha salido de aislarlo de una planta del desierto o del sur de Ecuador, no, esto ha salido de hacer química pura, de hacer química médica pura. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora, ser capaces de tener suficientes químicos para poder hacer mejores moléculas. Y entonces habremos llegado hemos llegado a las puertas, porque para que te den un IND, yo estuve 10 años en la industria, o sea que conozco un poco el sistema. Te tienen que aprobar un IND, que IND significa Institutional New Drug, es decir, tienes que demostrar que tus inhibidores, no solamente que tus inhibidores son buenos, sino, por ejemplo, tienes que producirlos en grandes cantidades. Tú no puedes ir a un ensayo clínico con 100 gramos de inhibidor y que se te acabe al cuarto paciente que empieza. Tienes que preparar kilos y los tienes que preparar en unas
formas especiales, se llama GMP, GMP, practice, la best practice, bueno, de buena práctica, Sí, de buena Buena práctica. buena práctica clínica. pero ahí el tema está en que efectivamente estamos hablando de que tienen que pasar todos estos procesos. Entonces, como asociaciones de pacientes, estas noticias siempre se viven con mucha esperanza, pero nos gustaría dar esa parte realista, ¿no? De realmente pues, que este proceso pues, puede llevar no sé cuánto tiempo, no sé si nos puedes dar un dato así aproximado, y que puede salir o no puede salir, ¿no? Que todos estamos súper ilusionados con que salga, pero que puede haber distintas, no sé, por decirlo de alguna manera, pues distintos Sí, obstáculos que por el no camino, ¿no? que no funcione por las razones que he dicho antes, del tamaño, de la heterogeneidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver, el problema que vosotros tenéis que tratar porque yo no he tratado con nadie que ha tenido cáncer de páncreas, más allá de alguna amistad que me ha preguntado. Es decir, cuando la gente tiene cáncer de páncreas, como se dice vulgarmente, se agarra un clavo ardiendo. Es decir, a nosotros nos han llegado 1.200 correos preguntando bien por enrolarse en ensayos clínicos o simplemente porque les administráramos esto. O sea, hasta nos han pedido gente con un gato que tenía cáncer de páncreas, que se lo diéramos al gato. Es decir, la gente, o sea, vosotros lo entendéis mucho mejor que yo, es decir, no escuchan, o sea, o no quieren escuchar, porque escuchan, que esto no tendrá lugar en el mejor de los casos, hasta dentro de 3 años, porque esto lleva tiempo. O sea, no es cuestión de dinero, sí es cuestión de dinero, pero no en la forma que lo explicaba antes, sino en la forma del número de químicos, del número de moléculas, del número de ensayos. Es decir, todo esto lleva un tiempo y luego ya formar, ya me acuerdo, Good Manufacturing Practice, que es lo que te hace que puedas crecer 5 o 10 kilos de los inhibidores que sinteticemos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, evidentemente, a la gente que en este momento tenga es decir, esto es duro decirlo, pero también hay que decirlo, porque si no estaríamos engañando. Una persona que tenga ahora un adenocarcinoma ductal de páncreas de grado 4 es muy poco probable. Es decir, lo que yo le recomiendo es que le den el daraxonrasib para que pueda alargar la vida, y son 14 meses de media, pero habrá algunos que vivan solo 2 meses, lo que decir que habrá otros que vivan 2 años. Es decir, que se agarren a esto que ya es una realidad, y que lo que nosotros estamos haciendo es una posibilidad, pero en ningún caso tiene garantías ni de éxito, ni de que el éxito sea siquiera parecido a lo que hemos hecho en ratones. Pero también te puedo decir, si esto no se hace en ratones, esto no llega al ser humano. Claro, sí, somos totalmente conocedores de esto, y que son fases que hay que ir pasando, ¿no? Para poder llegar al humano. Antes comentabas, Mariano, el tema de cómo se estaba avanzando en cáncer de páncreas, en investigación, en distintos niveles en España, ¿no? Y a nivel internacional. No sé si en ese sentido también puedes lanzarle un mensaje a los pacientes, ¿no? De cómo este es un hallazgo muy importante, pero la comunidad científica pues sigue investigando y sigue luchando por ir buscando soluciones, ¿no? Absolutamente, mientras el adenocarcinoma ductal de páncreas no se comporte como el cáncer de mama estrógeno positivo o el cáncer de próstata, es decir, que las supervivencias estén por encima del 90%, no podemos parar. Es más, incluso sigue habiendo muchísima investigación en próstata, y sigue habiendo mucha investigación en mama. Pues faltaría más. Es decir, mientras haya cáncer, y que lo va a haber desgraciadamente, y cada vez más, tiene que seguir habiendo investigación. Es decir, eso es algo que yo creo que es importante que la gente lo sepa, y por eso que apoye a fundaciones como la vuestra, como CRIS, como la Asociación Española contra el Cáncer, como todas las
asociaciones, fundaciones que hacen, decir, que es la sociedad la que contribuye, que evidentemente el sector público debería también de contribuir, pues bueno, pues también contribuye. Yo ya los presupuestos públicos no entro, pero evidentemente hay que seguir trabajando, no se puede parar, vamos, sería... Ya, bueno, yo te preguntaba específicamente por el cáncer de páncreas. Yo sé que hay muchos tipos de cánceres, que algunos tienen incluso más incidencia, pero tienen una esperanza mayor, ¿no? Pero en el caso del páncreas, como bien sabes, pues los datos son totalmente devastadores, ¿no? Entonces, por eso nuestra pregunta es, en el caso del cáncer de páncreas, ¿qué cosas, qué esperanzas hay abiertas de cara a los pacientes, ¿no? Pues eso no se puede dar garantías. Mira, que quizás a un paciente de cáncer de páncreas o el que se haya podido doblar la supervivencia de media le puede parecer poco, y lo entiendo, que ya se pueda utilizar fármacos menos tóxicos que la quimioterapia, es un importante hito, y que ahora está avanzando. Es decir, como os explicaba en la presentación, en el webinar, la investigación sobre CAR-RAS ha estado parada prácticamente del año 82 hasta el año 12, que son 30 años, ¿no? Es decir, y sin embargo del año 12 aquí, pues en una década, pues se ha avanzado todo esto. Entonces, solo podemos confiar que en la próxima década se avance por lo menos otro tanto, si no más, porque cada vez se irá avanzando más rápido porque nos vamos basando en información más sólida, ¿no? Entonces, la única esperanza del paciente de cáncer, el de páncreas especialmente, por lo que decías tú antes, porque es donde el que la mortandad es mayor, pues es seguir investigando. Luego el investigador ni puede ni debe decir si esto va a ser 2 años, 3 años, 10 años. Es decir, yo he dicho 3 años en llegar a ensayos clínicos porque más o menos conozco la hoja de ruta, y sería 3 años si todo va bien. Evidentemente se Ensayos clínicos, empieza... pero luego tiene que haber un producto que ya sea generalizado, ¿no? Claro, y O sea, luego que vienen luego los todavía ensayos habría una fase clínicos. más. O sea, se podría Pero empezar a experimentar con humanos, ¿no? Por bueno, decirlo de no se alguna forma. experimenta con humanos, en España no se hacen ensayos clínicos. Los Bueno, que eso experimentar con humanos era el doctor Mengele. entendemos, Se, entendemos lo que dice Lara. se entiende Bueno, yo Bueno, ya sí. por cerrar, me gustaría que, Mariano, nos trasladaras algún mensaje para nuestros pacientes que han sido recientemente diagnosticados o los que ya están en tratamiento. ¿Qué les dirías? Pues que tengan esperanzas, es decir, que piensen en ese 5, 8, 10% de personas que se han curado. Es decir, en la rueda de prensa que dimos, invitamos a Cristina Domínguez, que es una soprano que le han dado Folfirinox y está como una rosa. Es decir, que hay esperanza. Lo que pasa es que, evidentemente, el porcentaje eh, a veces decimos inadmisible, como si fuéramos todopoderosos para poder decir esta expresión, ¿no? Pero y sobre todo que confíen en que hay muchísima gente, que no es Barbací y su grupo solamente, sino que hay no cientos, sino miles de investigadores en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Yo ahora voy a un congreso que se centra en RAS y en el cáncer de páncreas en Los Ángeles, y bueno, pues habrá 500 personas, que decir, eso es solo los que pueden asistir, ¿no? Es decir, que hay miles de gente trabajando en esto y que poco a poco se va a ir avanzando. Ahora, garantías ni de tiempo ni de resultados no podemos dar. Solo podemos decir que dentro de una década estaremos mejor que estamos ahora. ¿Cómo mejor? ¿Cuánto mejor? Eso es lo que no podemos decir. Pues gracias, Muchas Lara. gracias, Mariano. Y te vamos a quitar unos minutos más para al menos formularte algunas de las preguntas técnicas que hemos recogido en los días previos al webinar
y también ahora en el chat. No vamos a poder atender todas porque estaríamos más tiempo del que hemos comprometido, pero sí nos comprometemos desde el Centro de Estudios Biosanitarios a contestar todas las preguntas. Seré yo la portavoz que ustedes han formulado y lo haremos alojando un vídeo al que todos puedan acceder. Pero recogiendo algunas de ellas, ¿qué puedes decir en relación a la heterogeneidad clonal y al estroma tumoral como potenciales barreras a la hora de aplicar la triple estrategia? Bueno, vamos a ver. Bueno, es una muy buena pregunta. Vamos a ver, hablando del estroma. Yo tengo una frase que quizás sea demasiado lapidaria, pero sí creo que tenemos evidencia para ello. Si tú matas a las células tumorales, eliminas el estroma. Si tú matas el estroma, no eliminas las células tumorales. ¿Ok? Eso no quita para que no se deba de estudiar el estroma. De hecho, nosotros lo estamos haciendo y tenemos un trabajo que si consigo eh, librarme un poco de todo el evento que se ha formado ahora, pues lo mandaremos a publicar las próximas semanas. A mí me llamó muchísimo la atención ver una histopatología en la cual se veía el tumor, esto en ratón, se veía el tumor, las células tumorales en el centro, rodeado por un estroma, y los linfocitos T rodeando el estroma. Parecían las películas aquellas de los indios, donde los indios rodeaban el fuerte, ¿no? Pero no entraban, no entraban. Sin embargo, entraban los macrófagos, luego, por lo tanto, la barrera no podía ser una barrera física, ¿no? Aún así, y dado que no hemos encontrado, nadie ha encontrado qué citoquinas, qué señalización son las que prohíben a los linfocitos T, que son los que realmente hacen la inmunoterapia, ¿no? Entrar dentro del estroma y atacar las células tumorales, dijimos, bueno, vamos a facilitar la entrada. Y lo que hemos hecho es volver a la genética, a los ratones, y hemos eliminado los tres enzimas que sintetizan el ácido hialurónico, eso que a las mujeres os gusta tanto poneros. Pero en este caso es quitarlo. Mejor no lo quitamos, sino simplemente no se sintetiza y a los 2 o 3 meses el ácido hialurónico se va degradando despacito porque es muy puñetero, no se degrada fácilmente y pues digamos que desaparece el 80 al 90% del ácido hialurónico. ¿Qué pasa entonces? Los linfocitos entran. Linfocitos T, nuestra hipótesis era correcta, ahora entran, pero no hacen nada. No atacan al tumor, no atacan a la célula tumoral. El tumor crece más despacio, pero sigue creciendo. Es decir, no matamos a las células tumorales. Entonces, ¿cuál es el challenge que tenemos ahora? Es qué hacer para activar a esos linfocitos, porque entran todos los linfocitos T, los linfocitos T-Rex, entran también los CD8, es decir, citotóxicos, es decir, entran los linfocitos buenos y los malos, si lo queremos poner en esa dicotomía. Y a ver qué podemos hacer para activarles y que ataquen a las células tumorales y las eliminen. Digamos que estamos ahí y estamos teniendo también algunos resultados un poco extraños que no viene al caso comentar ahora, pero vamos, que estamos terminando de escribir el trabajo. Bueno, pues muchas gracias, especialmente por comentar resultados aún no publicados, cuestión que por otra parte caracteriza el máster de oncología molecular y que la verdad agradecemos la generosidad en este caso tuya y de todos los profesores que hacen lo mismo que tú, ¿no? Que comparten con nuestros alumnos resultados aún no publicados. Otra de las preguntas es, ¿qué posibilidades ves de que esta estrategia pueda ser útil en otros tipos de tumores en los que Carras también puede ser driver, como por ejemplo colon? Como por ejemplo pulmón, quizás como tratamiento agnóstico en otras neoplasias. No, vamos a ver, la última parte no puedo contestar porque no hemos probado otras neoplasias, ni siquiera colorectal porque nosotros no tenemos ni espacio
ni sobre todo espacio para aumentar el Perdón, no tamaño. dice tanto que lo hayas hecho cuanto qué opinas al respecto. Y ahora nos hablas de pulmón, que sí lo habéis No hecho. es que te voy a hablar de lo que hemos hecho porque hemos hecho, y luego Vale, ya vale. puedo opinar, pero Ok. primero te voy a dar los Habla de pulmón, resultados. sí, sí. El pulmón no funciona. ¿Ok? Vale. En pulmón, Carras es el iniciador, igual que en páncreas, pero esta triple terapia no funciona. En colorectal no la hemos probado y en tumores agnósticos tampoco. Muy bien. ¿Alguna idea de por qué no funciona en pulmón? Esto te lo pregunto yo. Pues Pero porque bueno, ya que estoy. la mutación inicial es la misma, pero las Ya. otras no. Las otras son El, distintas, el tejido es efectivamente. distinto, el órgano es distinto, las células Efectivamente. en unos son afinares, las otras son de bronquio, ya ni me acuerdo, es decir, Sí, que sí, sí, son dos sí. órganos muy distintos. Vale, esto nos lleva indirectamente a contestar otra pregunta que se contesta implícitamente. O sea, como con este triplete sabemos que estamos atacando los cánceres, los genes correctos en páncreas, pero no necesariamente en otros tipos de tumores, con lo cual Correcto, es necesario tener en cuenta el perfil de cada tumor, ¿correcto? correcto, correcto. Muy bien, voy a formular la última con el compromiso firme de que vamos a contestar, como digo, a todas las demás. Em, Hay un oncólogo que nos pregunta qué opciones ves de poder aplicar afitinib o erlotinib en pacientes que se lo están pidiendo, ¿no? Como combinación con el inhibidor de RAS. Si crees que hay alguna subpoblación en el que esté KRAS y EGF mutado, donde esta inhibición tenga un racional clínico. Bueno, vamos a ver, erlotinib ya fue incluso estudiado en ensayos clínicos. Hay un trabajo de 2007 donde se da erlotinib a los pacientes y la supervivencia aumenta una semana. Yo todavía me pregunto cómo se pudo publicar aquello, pero bueno, el hecho se publicó. Erlotinib o simertinib o todos los IMIP que hay hoy en día en la farmacopea, el problema es que están dirigidos contra mutaciones selectivas, con lo cual, como nuestro EGFR es wild type, es normal, no tienen mucha actividad. Afatinib es el único que no está, bueno, el único, hay otro, se llama Lapatinib, que todavía no hemos probado, se me había olvidado mencionarlo, es decir, que son inhibidores del wild type, ¿no? Entonces, por eso Ujú. es por lo que les escogimos, ¿no? Porque nuestro EGFR no está mutado. Entonces, por eso también, mira, hay que probar de todo. Vamos a probar erlotinib y vamos a probar osimertinib, por supuesto, Mm. por si acaso, pero que en este momento todavía no nos ha dado tiempo a hacerlo, pero creemos que el hecho de que sean selectivos contra una mutación determinada, que probablemente no funcionen. Pero oye, hay que probarlo, hay que probarlo. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, aunque hay alguna pregunta más en el chat y en las previas que hemos recibido, porque, bueno, tratamos de caracterizarnos por ser puntuales y fieles al compromiso tanto con nuestros ponentes como con los asistentes, pero responderemos. Seré yo la portavoz a las preguntas que han quedado en el tintero. Gracias, Lara, por acompañarnos, por el esfuerzo que desde Acampan hacéis en la lucha contra el cáncer de páncreas. Y gracias, Mariano, por hacer el esfuerzo de participar en este webinar, trasladándonos lo que ha sido la última publicación, el último PNAS vuestro en esta cuestión, compartiendo datos aún no publicados de la próxima y respondiendo a todas las preguntas que te hemos formulado. Muchas gracias a todos los asistentes por Gracias. participar y, como les digo, en breve tendrán noticia para poder recibir la respuesta a las preguntas que han quedado en el tintero. Buenas tardes. Pues nada, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.